Bueno, y ahora que hemos tenido una visión externa más internacional también, vamos a aterrizar en lo local, vamos a mirar hacia nosotros y vamos a conocer la estrategia de ciudad y cómo fortalecer nuestro tejido comunitario. Para ello, pues vamos a recibir a Alfonso Vergara, que él nos va a hablar de Santa Cruz como proyecto de ciudad. Él es arquitecto, economista y sociólogo, doctor en planificación urbana, es fundador de la Fundación Metrópoli, ha asesorado a gobiernos y ciudades de todo el mundo en estrategias urbanas innovadoras. Su trabajo ha sido reconocido con diferentes premios internacionales por su contribución a la planificación urbana sostenible, una palabra que también hemos escuchado mucho a lo largo de esta jornada. Así que recibimos ya a Alfonso Vergara. Bueno, ya hemos llegado casi al final de la jornada. Me gustaría compartir con vosotros una experiencia en la que venimos trabajando un año aproximadamente, que llamamos el Proyecto Ciudad, con el liderazgo del Ayuntamiento de Santa Cruz, el patrocinio y la generosidad de la Fundación Moeve y nuestra fundación, la Fundación Metrópoli, de la que yo soy presidente, como Knowledge Partner de esta iniciativa. La Fundación Metrópoli la creamos hace 25 años en la Universidad de Pensilvania y es un centro internacional de diseño de las ciudades del futuro. Esta es la Ecobox, que es la sede de la Fundación Metrópoli en Madrid. Como curiosidad, tiene 21 patentes de ahorro energético dentro de ese sueño de contribuir a crear un futuro sostenible. Y lo que hemos aprendido en estos años de trabajo con la Fundación Metrópoli en ciudades, yo lo puse en este libro que se llama La inteligencia del territorio. Tenemos una alianza con ONU Habitat y con la Organización Mundial del Turismo para la aplicación práctica de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y hemos tenido oportunidad de aplicar en estos puntos esta filosofía y la suerte y el privilegio de poder colaborar aquí en Santa Cruz con estas metodologías para sugerir ideas de futuro que pudieran ser de consenso y que pudieran ser transformadoras del territorio. Y lo hicimos de manera participativa. Aquí veis las instituciones que han estado liderando el proceso. Hicimos foros de participación y a través de unos cuestionarios de participación, pues más de 150 líderes de las diferentes sensibilidades participaron. En un primer foro obtuvimos 43.000 referencias sobre temas claves de la ciudad, que era lo prioritario, cuáles eran los déficits críticos, cuáles eran las prioridades estratégicas, etc. Y surgieron una serie de ideas fuerza, que las hemos clasificado en diversos apartados. Unos de ordenación integral de la ciudad en su entorno con la isla, ¿no? Otros temas que son muy importantes, los temas de movilidad y transporte, que cada vez, a la medida en que la ciudad tiene un cierto nivel de complejidad, la movilidad, que guarda mucha relación luego con la calidad del espacio público, es un tema muy relevante. También temas de integración con el medio ambiente, algunas de las propuestas van centradas en este ámbito. Los temas de innovación, cada vez también fundamentales, fomentar la economía y la innovación. Y luego el tema de la regeneración urbana y patrimonial. Estas fueron las ideas, las hipótesis que inicialmente habíamos planteado dentro de este proceso. Y nosotros llamamos hipótesis a estas primeras ideas después de un análisis técnico, después de un análisis participativo, de ver las sensibilidades. Planteamos unas hipótesis, unos posibles proyectos transformadores que sobre la base de experiencias internacionales, creatividad, conocimiento, etcétera, nos parecen que podrían ajustarse a las aspiraciones de la ciudad y sintonizar con lo único, con la idiosincrasia del sitio, con lo que llamaríamos componentes de excelencia del territorio. Y en este segundo cuestionario, lo que hicimos fue chequear el nivel de respaldo de los foros a cada una de las propuestas. Y tuvimos un segundo foro de participación muy potente, pero para trabajar realmente en entender esas propuestas y poderlas valorar. Las dos primeras ideas que quería comentar tienen que ver con la escala grande del territorio, tienen que ver con la isla en su conjunto.
A vosotros os parecerá normal esta isla, pero es razonable. Esta isla, por ejemplo, tiene un tamaño 2,5 veces el tamaño de Singapur. Y Singapur es uno de los nodos, digamos, de excelencia y desarrollo económico más importantes de Asia, porque era una charnela entre el mundo occidental y China, como Tenerife y Canarias podría ser una charnela entre Europa y África, que es el continente emergente. Pero el tema de entender la isla en su conjunto nos da una serie de ventajas competitivas espectaculares. A nivel ambiental, como estáis viendo, y a nivel de sistema urbano. La topografía de la isla es tan singular, con la presencia de la montaña en el centro, que casi todos los asentamientos surgen a lo largo de la costa. Y eso es un asentamiento lineal continuo. Este es un estudio que se llama Space Syntax. Las líneas rojas son las mejor conectadas, que nos permite tener una estructuración lineal, que son las estructuras más favorables para los procesos de transporte colectivo. Es decir, esta enorme ventaja de que la isla tenga una configuración lineal es espectacular. El problema a veces surge de la fragmentación administrativa, de que cada pueblo quiere hacer su propio plan sin diálogo con el entorno y no se saca partido a la fortaleza y a las singularidades del conjunto. Por eso, poder plantear una visión integral de la isla, donde se tengan en cuenta esas singularidades, se tengan en cuenta las aspiraciones. Fijaros, en el primer foro, la mayor prioridad económica del foro no era el turismo, era la economía azul. La economía azul, la que tiene que ver con el agua, con la energía, con la sostenibilidad. La segunda prioridad, el turismo, en segundo lugar. Pero a nosotros nos llamó la atención, ¿no?, de esta visión. Y también, como prioridad del primer foro, salía una capacidad para atraer talento. ¿Qué tenemos que hacer para atraer talento a la isla? Y no solamente turistas. Y también crear un entorno para la creatividad y para la innovación, que son como referencias que tuvimos en cuenta a la hora de plantear diferentes propuestas que voy a compartir brevísimamente con vosotros. Un tema clave de la competitividad de los territorios es la conectividad, están bien conectados. Tener 2 aeropuertos y tener más de 13 millones de pasajeros conectándoos el aeropuerto norte con la península sobre todo, pero el aeropuerto de Tenerife Sur con toda Europa y con otros lugares. Eso es una enorme ventaja competitiva y también los diálogos que podamos hacer con el conjunto de las islas y muy especialmente con Gran Canaria. Es decir, estas 2 ciudades principales del archipiélago, Tenerife y también Las Palmas, esa conexión aérea, por agua, conexión funcional, complementariedad estratégica, es una enorme oportunidad para plantear estos temas. Y hay 2 nodos críticos que están en esos puntitos que veis ahí en rojo, donde están los aeropuertos, están los puertos y las grandes plataformas logísticas. Pensamos que la logística era una actividad de segunda división, pero de cara al futuro la logística y la logística de datos va a ser un tema absolutamente fundamental. Por eso, el poder plantear un proyecto de isla en su conjunto es fundamental. Este es un proyecto que hicimos nosotros de una nueva isla a 40 minutos de Singapur, que se llama Bintan, que es un poquito más grande que Singapur. Esta tiene 1.000 kilómetros cuadrados, pero es un diseño integral de una isla desde el punto de vista ecológico que se llama Bintan Eco Island. Por eso, esa idea de tener un proyecto de isla, de hecho estamos hablando ya con el Cabildo, tuvo una valoración de 7,4 sobre 10 de la media de todas las instituciones que habían participado. El siguiente tema es la escala metropolitana. La ciudad de Santa Cruz, si clasificamos todas las ciudades de España en función de su tamaño demográfico, aquí vemos, por ejemplo, Santa Cruz es la número 28. En cambio, si hacemos una isócrona de 30 minutos y vemos a dónde llegamos, llegamos a 600.000 habitantes. Entonces sería la ciudad de Santa Cruz sería la número 6 de las ciudades españolas. Y el tamaño es muy importante para tener masa crítica a nivel de conectividad, de oferta universitaria, oferta financiera, servicios sanitarios, educativos, etc. Por eso, el hecho de articular el área metropolitana, no solamente Santa Cruz y La Laguna, sino también los municipios del entorno, da una ventaja competitiva única a este territorio y esta idea de trabajar a nivel de área metropolitana, 8,4 sobre 10, era la visión del foro. En temas de transporte y de movilidad,
Si uno analiza este territorio, se da cuenta que la parte más compleja está justamente aquí, en la zona de Santa Cruz. Y esa es la trama urbana que tenemos. Las líneas rojas son las mejor conectadas, o sea, la carretera que viene del aeropuerto, pero lo que estamos sugiriendo es que estas carreteras se complementen con una circunvalación, que es la que vemos ahí en color blanco, pero que no sea solamente una operación de infraestructura, sino que en ese territorio pueda haber funciones logísticas, de agriculturas metropolitanas, de distintos usos, que nos permitan descongestionar gran parte de la actividad logística que no necesita estar necesariamente al lado del mar y poder de alguna forma racionalizar el territorio. Es una idea antigua, la idea de la circunvalación. Esto es un análisis topográfico y funcional un poquito más específico, pero que permitiría darle unas posibilidades de crecimiento, porque Santa Cruz está perdiendo población, porque claro, no tiene territorio, y poder realmente hacer un nodo importante de la logística del futuro y también mejorar los sistemas de movilidad. Otra de las ideas asociadas a movilidad que se planteó es el tranvía. Esto es lo que podríamos llamar un tranvía democrático, donde todos los distritos y todos los barrios quieren que pase el tranvía. Entonces, para ir de la laguna al centro de Santa Cruz, pues uno tiene que hacer un recorrido turístico y tarda pues muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, la idea de completar, se valora mucho el tranvía, se valora mucho el tranvía en la ciudad, pero la posibilidad de completar y ampliar con estas líneas de puntos que veis ahí, hasta llegar a unos nodos o a unos intercambiadores, uno en el aeropuerto, otro en la laguna, otro ahí en la zona del sur-oeste. Eso le daría una coherencia al sistema de transportes que es absolutamente necesaria. Y hoy día hay tecnología mucho más barata que hace 10 años, por ejemplo, la tecnología del monorraíl, que es compatible con las exigencias actuales de las infraestructuras que tenemos, que nos permitiría venir del aeropuerto directamente hasta el corazón de la ciudad, pasando por la refinería, llegando al corazón de la ciudad y hasta las Teresitas, esa línea rápida, un tranvía rápido, no un tranvía de alta velocidad, un tranvía rápido, con una tecnología complementaria que nos permita poder utilizarlo y darle a esa estructura lineal que tiene la ciudad una coherencia mayor. En definitiva, estos temas de movilidad, valorados 9 sobre 10, es una referencia interesantísima para organizar estos proyectos de transformación. Con respecto al tema del medio ambiente, a vosotros os parece normal, pero donde estamos ahora, que ha sido un esfuerzo gigante de restauración ambiental, los barrancos, que son como corredores ecológicos. El más emblemático, el Barranco de Santos, ¿no?, que atraviesa la ciudad. Ese barranco fijaros, no solamente los barrancos urbanos, sino también los que están en el parque rural, en el Parque Natural de Anaga. Todos esos barrancos le dan una morfología al territorio, le da una singularidad absolutamente única. Y en el primer foro se nos valoró como prioritario trabajar en el Barranco de Santos, que es el que veis ahí, y que hay zonas que ya están bastante bien integradas en la ciudad. Pero hay un ámbito intermedio, que es esta zona de acá, que a nivel de Space Intas, veis en color azul, quiere decir que es una zona muy desconectada, que además es una zona que está entre el municipio de Santa Cruz y el municipio de La Laguna. Esta línea blanca es la separación de los términos municipales. Pues hacer ahí un proyecto de restauración ambiental de esa zona, pudiendo conectar ambos lados del barranco, hacer ahí un gran parque. Esto es lo que hicieron en Elche, que tenían algo muy parecido, y poder crear áreas de actividad, equipamientos y recuperar uno de los barrios más deteriorados y que está, sin embargo, en una posición muy central y poder crear, como veis, una infraestructura que a veces con actividades muy blandas, ¿no? Este es el borde del barranco, pero fijaros, con una intervención mínima, pues uno lo permite utilizarlo de manera mucho más adecuada. Y, en definitiva, esta idea de los barrancos, y concretamente el Barranco de Santos, tenía por parte del foro una valoración de 7,7. También sugerimos un bulevar central, o sea, una vez que tuviéramos la circunvalación planteada, esta carretera, que es la carretera del aeropuerto, en vez de que sea una carretera dura, que pudiera ser un eco-bulevar, de manera que esa vía verde que veis desde casi el corazón de la laguna hasta el corazón, hasta el puerto, ¿no?, de Santa Cruz, podría ser un elemento importante, porque fijaros, todos estos nodos y elementos, equipamientos universitarios, sanitarios, institucionales, diversos usos. Es decir, que ese bulevar
puede tener un carácter urbano y no una carretera. Algo parecido estamos haciendo en Madrid con la M30, que tiene 32 kilómetros de longitud, y estamos planteando pasar de una autopista urbana a un bulevar mucho más blando, donde pueda haber, por supuesto, los coches funcionando a una velocidad urbana, pero inyectar verde, poder tener monorraíl, poder tener equipamientos, es decir, poder hacer ciudad donde ahora o tradicionalmente eran carreteras. Esa idea del ecobulevar tiene un respaldo de 7,2 sobre 10. Otro de los temas es que en el primer foro se nos dijo nuestra aspiración, paseos marítimos, continuidad de la línea de costa, parques y zonas verdes en la ciudad. Bueno, pues lo hemos interpretado pues que esa vía verde que veis ahí fuera el gran bulevar de la costa. Y hemos ido analizando cada uno de los tramos. Por ejemplo, este es el tramo de la refinería, ¿no? Entre la parte alta de la refinería y el mar hay un desnivel topográfico, es complejísima esa integración, pero se puede trabajar en esos diseños para que sean también elementos de ciudad. Y continuar ese bulevar desde donde estamos ahora, aquí en el Palmetum, poder continuar con tramos mucho más urbanos y tramos más híbridos entre industriales y también residenciales en distintos ámbitos. Hay una zona que es una antigua cantera que está abandonada ahora, que podría ser un elemento interesantísimo para inyectar vida al lado de la costa, en ese ámbito que veis ahí, de manera que se podrían ir utilizando a lo largo de ese bulevar de la costa conexiones entre los núcleos existentes, entre esas villas y la propia línea de costa, y que llegaríamos hasta la playa de las Teresitas y sería un programa de renovación urbana espectacular. Javier decía que Bilbao se recuperó con Bilbao Ría 2000 y la recuperación de la ría. Pues fijaros, aquí no tenemos una ría, pero tenemos casi 15 kilómetros de litoral que en la medida en que poco a poco vayamos buscando diálogos más interesantes entre la ciudad y el puerto, pues hay unas oportunidades de transformación espectacular. 8,6 sobre 10, lo que el foro nos dijo con respecto a esta idea. Y con respecto a los temas de innovación, la idea fuerza que surge es esta. Conocéis el distrito de Buenos Aires, que es donde está la refinería, ¿no? Transformarlo en un distrito de innovación. En el primer foro se nos dijo, necesitamos distritos de innovación y zonas para actividades innovadoras. Bien, pues en ese ámbito, donde está la refinería, es donde hay una gran oportunidad para poder crear un distrito de innovación. Y poníamos ejemplos de otros distritos que habíamos trabajado en otros lugares en el mundo. Hace 20 años nosotros empezamos este proyecto, que es posiblemente el distrito de innovación más avanzado de Asia, en Singapur, que se llama One North, y ahí se trabajó con el concepto de urbanismo híbrido. O sea, cada color de este distrito, en este caso son 200 hectáreas, en el caso de aquí es más pequeño. Pero se trabajó para tener dos cosas. Urbanismo híbrido, es decir, un lugar no solamente para un parque tecnológico de sedes corporativas, sino un lugar para vivir, trabajar, ocio y educación. Y también que no se puede ser innovador en todo. Hay que seleccionar en qué sectores productivos puedes tener ventaja competitiva para desarrollarte. En este caso fue biotecnología, multimedia y soluciones urbanas. Esta fue la experiencia de Singapur. Pero es que en cualquier lugar del mundo, si nos vamos a Boston, la ciudad del conocimiento, esta zona industrial obsoleta que está al lado del aeropuerto, esa zona se ha transformado en el distrito de innovación de Boston. Y en torno a un bulevar central, se ha hecho toda esta transformación, muy centrado en temas también de biotecnología, educación, etcétera. O, por ejemplo, las zonas de Barcelona, el 22 arroba, estos distritos de innovación que se han venido produciendo. Es decir, que en este ámbito tan central, al lado del mar, si le damos buena conectividad, podemos crear el lugar deseado para vivir para los jóvenes, para que las empresas puedan venir y diversificar la estructura productiva de la ciudad y darle un impulso sin precedentes. Ahí vemos una enorme oportunidad, un amplísimo respaldo, 8 sobre 10, por parte del foro que participó en esta reflexión, y ahí sí que vemos una de las grandes oportunidades. Al margen de renovar otros polígonos industriales que han quedado ya en posiciones muy centrales, que tienen buena conectividad y que se pueden realmente transformar. Algunos están dentro del término municipal nuestro, otros están en la zona de la laguna. Por ejemplo,
esta zona que tiene solamente 10 hectáreas, ¿no? Pues se podría transformar pues, integrando continuidad de los recorridos peatonales, mezcla de usos y poder plantear unas arquitecturas híbridas que permitiesen transformar estos espacios obsoletos en el corazón de la ciudad en distritos de innovación o en distritos 4.0. Nuevamente he querido poner esta línea de la división del término municipal para que os deis cuenta lo absurdo que sería que cada una de las ciudades planificara su futuro de manera independiente, siendo la gran fortaleza la unión y tener una ciudad de más de 600.000 habitantes que sea un gran nodo de innovación y un gran nodo de desarrollo en Canarias y en Europa. El proyecto que sale más alto de todos es el puerto-ciudad. Es decir, hoy día esa es la actividad portuaria, esa zona, todo el frente marítimo. Ahí veis en gris cómo la actividad portuaria se desarrolla en ese ámbito. Y hay distintos tramos. Hay tramos que son puramente urbanos, que llamamos el bulevar urbano. Hay tramos que son híbridos, como estos que veis ahí en esta zona. Otros que tienen un componente ambiental. Y hemos visto otras ciudades en el mundo, Bilbao, que además Javier nos ha explicado hoy pues ese proceso maravilloso de transformación, pero Ámsterdam, Hamburgo, Copenhague, Sydney, todos estos procesos de transformación se han producido junto al mar. Y una de las referencias que en el proceso de trabajo hemos compartido mucho es la experiencia de Barcelona, porque en Barcelona tenemos, fijaros, el puerto urbano, pero hay una parte industrial poderosísima, veis aquí, o incluso la zona de Montjuïc, el parque de Montjuïc está en contacto directo con la zona dura portuaria de allí. Ahora bien, de cara al futuro, hay una zona que se llama la zona franca, que es esta, que son 600 hectáreas, y esto es suelo del Estado, y que podría ser un gran distrito de innovación. Esa renovación, traduciendo ese espacio en un distrito de innovación, es más fácil renovar espacios industriales que renovar espacios residenciales que están mucho más fragmentados a nivel de propiedad. Pero poder hacer distritos 4.0 en espacios industriales tradicionales que no tienen o que no aportan el valor añadido de estas empresas que se corresponda con su propia localización es un elemento interesantísimo. Y es curioso que Barcelona, casi todos los elementos de innovación, el famoso 22@, más recientemente las Torres del Besós, los proyectos de transformación del aeropuerto, la zona franca, el corazón de Barcelona en la Rambla, todos estos proyectos están en el borde del mar. ¿Por qué no podría suceder lo mismo aquí, que es mucho más fácil que en Barcelona? Yo creo que esa relación con el mar a mí me parece que es una de las grandes oportunidades que tenemos de cara al futuro. Esto es una sugerencia de posible diseño de estos corredores verdes, de las tramas urbanas y de los usos híbridos junto al mar y poder identificar zonas diferenciadas con carácter único en cada uno de los tramos del litoral y poderlos poco a poco transformar. 9,1 sobre 10. O sea, para que la media sea 9,1, fijaros la valoración que han venido haciendo los líderes de este tema. Y, por supuesto, aportar la tecnología digital de última generación para que esto sea posible. Este es el modelo que utilizamos en Singapur, que se llama Smart Nation, es Smart Cities, Smart Nation, y que podría como integrar la inteligencia para las soluciones urbanas en temas de movilidad, energía, medio ambiente, seguridad, etc. Y para terminar, algunos programas de renovación urbana como sugerencia. Este es el corazón de la ciudad. Esto es un estudio de isocronas. Se ve el corazón de Santa Cruz. Hemos visto puntitos que son nodos de activación, que son lugares singulares que se ofrecen servicios, no son puntos de residencia, son puntos de actividad que son fundamentales. Y este es el viario. Poco a poco se ha hecho un esfuerzo, a veces heroico, de peatonalización. Veis en verde las zonas peatonales, en rojo están las zonas rodadas, pero podríamos ir a un sistema de supermanzanas, igual que se hizo en Barcelona, o bien de células de vida urbana, como estamos haciendo en Madrid, de manera que pasar del esquema de manzanas tradicional al esquema de células de vida urbana con otro carácter. Y eso permitiría hacer manzanas un poquito más grandes y permitir la permeabilidad global rodada y peatonal del conjunto, pero recuperar muchísimo espacio para el peatón. A modo de ejemplo de una de las supermanzanas,
que está muy deteriorada, como es esta, donde se puedan inyectar los recorridos peatonales, inyectarles usos y con acciones pequeñitas, por ejemplo, esto está un poquito deteriorado, pues a través del arte, a través de pequeñas acciones, poco a poco recuperar la autoestima, recuperar el sentimiento de pertenencia y poco a poco ir renovando el corazón de la ciudad. Esto lo estamos haciendo en Barcelona a través de una colaboración entre el Ayuntamiento y los amigos de la Rambla, los amics de la Rambla, para que la Rambla, que es el eje, digamos, emblemático entre la Plaza de Cataluña y el puerto urbano, casi 1 kilómetro, en el entorno, tratar de renovar sin que la gente se tenga que ir. O sea, sin gentrification, es decir, renovar apostando por la creatividad y por el diseño, tratando de mantener a la población en este territorio. Este programa de renovación tiene una valoración de 7,8 sobre 10. Y el tema corazones de barrio. Anoche hablamos de los corazones de barrio de Bilbao, que fue un proyecto que estuvimos haciendo. Recuerdo el alcalde Azcuna, que lo conociste muy bien, decía, yo no quiero que Bilbao sea una ciudad de centro y periferia, sino una ciudad completa, donde los barrios, además del corazón y del Guggenheim, los barrios también tengan su carácter, tengan su personalidad. Dividimos estos Bs, esto B es de Biocha corazón, ¿no? Los corazones de barrio. Entonces, tratamos de buscar puntos de acupuntura en cada uno de los barrios que irradiaran la transformación en el entorno. Por ejemplo, este es el de Deusto y pudimos ir trabajando cada uno de los distritos de esta manera. Como sugerencia, hemos identificado algunos puntos críticos dentro de la ciudad que, trabajando a modo de acupuntura, en alguno de estos puntos poder irradiar esa transformación y tener una ciudad más equilibrada, no solamente en el centro, no solamente en la línea de costa, sino también en cada uno de los barrios y distritos de la ciudad. El programa Corazones de Barrio, 8,0 sobre 10. Uno de los que más me gusta a mí es este, que se llama Las Villas del Parque, porque no conozco ninguna ciudad que lo tenga. Fijaros, este es el parque natural, a veces le llamáis parque rural de Anaga, donde hay este espacio, y hay una serie de barrancos. Y los barrancos, cuando llegan al mar, espontáneamente han ido surgiendo estos núcleos que les llamamos las villas del parque. Entonces, en esas villas del parque, asociado con el ecoboulevard que estamos planteando, asociado con el nuevo diálogo puerto-ciudad, esas villas del parque pueden tener un carácter absolutamente único si las vamos tratando con cariño. Es decir, fijaros qué morfología tan especial. El barranco llega al mar y en uno de los lados, en esas pendientes tan fuertes, esas viviendas que tienen unas vistas espectaculares, ¿no? O, por ejemplo, esta se llama Vallesco, que es otra de las tipologías. Esos núcleos son impresionantes. O este, que aquí no está el núcleo, pero está la cantera abandonada y que podría hacerse una pequeña ecocomunidad en ese lugar. Esta es la cantera, podría haber una villa del parque, una ecocomunidad en ese lugar. O, por ejemplo, el más importante, que es San Andrés, que es la última de las villas, que está en la playa de las Teresitas. Este es el núcleo de San Andrés. Es simplemente, con cariño, cuidarlo un poquito, de manera que si este San Andrés podamos mejorar los temas de movilidad, inyectarle verde, mezcla de usos y que sea un destino habitual. Oye, me voy a las villas y puedes utilizar el ecoboulevard, que haya transporte público, que haya tranvía y poder tener como corazones de barrio, pero el sistema de villas del parque a lo largo de todo ese litoral y facilitar de esa manera el diálogo del mar con las estructuras urbanas. Esto fue el cuestionario segundo, estas fueron las valoraciones que se hicieron. Aquí tenemos todas las operaciones, fijaros, niveles de valoración muy altas, algunas muy potentes, como el proyecto Puerto Ciudad, pero luego les preguntamos, bien, no hay dinero para hacerlo todo, debemos establecer prioridades, porque, claro, los recursos son limitados, los tiempos de gobierno son cortos, la capacidad de gestión también es finita, ¿sabes? Establecer prioridades es muy importante. Entonces, le preguntábamos al foro, de todas estas operaciones, díganos aquella que usted considera más importante para mejorar la economía y para atraer inversión. Y nos sale la operación Puerto Ciudad y el Distrito de Innovación. Ahora bien, si la prioridad es otra, o sea, si la prioridad es mejorar la movilidad, en ese caso, el foro nos dice, entonces deberíamos trabajar en la circunvalación metropolitana y en la ampliación del tranvía. Si les preguntamos, oye, no, pero si la prioridad llega a otro equipo con otra sensibilidad política, si la prioridad entonces es mejorar la sostenibilidad ambiental,
Nos sale que el tema de los barrancos, como corredores ecológicos, y el ecobulevar de la costa serían las prioridades. Y por último, les preguntamos, ¿y para mejorar la integración social y el equilibrio de la ciudad? Nos dicen, los corazones de barrio y el tranvía, porque el tranvía conecta a cada ciudadano con las opciones que te ofrece el conjunto del territorio a través de una movilidad sostenible. Bueno, pues esta fue la experiencia que hemos venido trabajando este año. Yo creo que en poco tiempo, en un par de meses o así, pues sacaremos un documento para poderlo compartir con el conjunto de la población. Esto no es un plan general, esto es un proyecto de ciudad, es una visión compartida y la idea es que podamos animar a ciertos actores a poner en marcha algunas de las operaciones. Estamos hablando con el Cabildo para quizá el tema de la isla, estamos propiciando diálogos entre el puerto y la ciudad para el programa Puerto Ciudad y también pues quizá MOEME podría dar un impulso muy importante a la creación del distrito de innovación en la zona de la refinería. Pues nada, muchísimas gracias.